Ok. Y en esta oportunidad vamos a revisar lo que son tumoraciones de cabeza y cuello, ¿no? Ya hasta la anterior clase hemos llevado lo que es patología hepatopancreática, ¿no? Ahora vamos a empezar a llevar lo que es patologías de cabeza y cuello, luego vamos a ver esófago y así. Luego vamos a terminar viendo el sistema gastrointestinal también. Bien, entonces empezaremos con lo que es tumores de cabeza y cuello, ¿no? Entonces van a ser todos los abultamientos, los tumores, como dice ahí, que se presentan en cabeza y cuello, ¿no? Pueden tener diferentes etiologías, ¿ya? Entonces toda tumoración en la cabeza o el cuello constituye un desafío, como dice en la diapositiva, ¿no? Porque, ¿cuál es el desafío? De poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico clínico. Y algo que es importante es el diagnóstico histológico también, ¿no? Que vamos a ver más adelante cómo se realiza, ¿ya? Entonces, ¿qué será importante cuando tenemos un paciente con tumoración a cualquier nivel? ¿No es cierto? Estamos hablando a cualquier nivel que el paciente tenga una tumoración. Algo que es importante, ya les decía de la primera clase, es realizar una buena historia clínica, ¿no es cierto? Luego, un examen físico adecuado, ¿no? Ustedes ya seguramente han llevado lo que es semiología de cabeza y cuello, ¿no? Entonces, para poder esto llegar pues a un buen diagnóstico, ¿no? Una impresión diagnóstica sobre todo, ¿no? Ya el diagnóstico eh, más riguroso o más objetivo lo vamos a hacer a través de algunas pruebas de diagnóstico, en el que en el caso de tumores de cabeza y cuello, ¿no? Se diferencian de otras patologías del resto del cuerpo. Bien, entonces va a ser importante, ¿no? También plantear algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver en general las tumoraciones de cabeza y cuello, vamos a ver cuáles son lo que hay que realizar en un paciente en general y luego vamos a ir viendo algunas patologías más comunes que hay de cabeza y cuello, ¿no? Algunas patologías que tienen que ver con tumoraciones. Entonces es importante también, como dice la diapositiva, ver el rango etario, ¿no es cierto? Algunas patologías son más frecuentes en la edad pediátrica, ¿no? Otras en la edad adulta, ¿no? La ubicación es importante, ¿no? Del tumor como tal, ¿no es cierto? Y los síntomas asociados, ¿no es cierto? Algunos pueden presentarse con fiebre, otros solamente con dolor, ¿no? No puede haber fiebre, ¿no? Antecedentes es importante, ¿no? De patologías crónicas como la tuberculosis, ¿no? Enfermedades dentarias, ¿no es cierto? Entonces, todo es importante en relación a los antecedentes. Y también los factores de riesgo asociados, ¿no? Patologías que presenta el paciente de base, ¿no? Pero es más frecuente en nuestro medio, diabetes mellitus, hipertensión, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Ya hemos hecho, lo importante es en los antecedentes, les decía, que primero determinar si el paciente tiene patología de base, ¿no? Ver el tiempo de evolución, ¿no? Cuánto tiempo de evolución tiene esa tumoración, ¿no? Los síntomas asociados, ¿no? Y en qué lugar se encuentra, ¿no es cierto? Ya en el examen físico general, ¿no es cierto? Vamos a ver primero, vamos a empezar buscando asimetrías, ¿no? Una fotografía podemos ver, ¿no es cierto? Una paciente, ¿no? Que nos muestra una asimetría ya de entrada, podemos ver una asimetría en el cuello, ¿no es cierto? También podemos ver si hay asociado a esta tumoración cambios en el color de la piel, ¿no? También tendremos que hacer notar en el examen físico, ¿no? Tendremos que ver si esta tumoración, ¿no? Se desplaza cuando el paciente se le pide que trague, ¿no? A veces no puede desplazarse, a veces puede desplazarse, ¿no? ¿Ya? También hay que preguntar si asociado a esta tumoración ha habido cambios en la voz. Esto sobre todo para ver si esta tumoración, ¿no es cierto?, está afectando, ¿no?, planos más profundos, ¿no? Para eso nos sirve.
Entonces, empezamos desde la entrada con una simetría, ¿no? Vamos detallando en el examen físico general. Ustedes saben que a la inspección, sobre todo, ¿no es cierto?, se detalla la simetría, hay que ver si es móvil, ¿no? Y si se acompaña de otros síntomas, como cambios en la voz, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas son frecuentes cuando tenemos una tumoración en cada ciclo? Primeramente, preguntarnos qué estructuras va a comprometer el tumor, ¿no? Diferenciar si es un ganglio o se trata de una tumoración a partir de otros tejidos, ¿no? Ver la consistencia, ¿no es cierto?, del tumor, si es suave, si es fluctuante, si es móvil, si está encapsulado, si es liso, si tiene una superficie rugosa, ¿no? Hay que verificar si tiene pulso también, ¿no? Algunos tumores pueden tener pulso, otros no, ¿no? Si ante la inspección este tumor es superficial o profundo, ¿no? Les decía si se mueve con los movimientos de dilución o si permanece estático, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente con una tumoración, ya sea en cabeza y cuello, hay que preguntarse todas estas cuestionantes, ¿no? ¿Qué estructuras, si es un ganglio o no, qué consistencia tiene y hasta qué plano llega, ¿no? Si es simplemente superficial o profundo. ¿No? También hay que ver, ¿no?, si no se asocia a los ganglios cervicales, ¿no? Sabemos nosotros que tenemos en la cabeza y cuello varios grupos ganglionares, ¿no es cierto? Que para su mejor estudio se han dividido en grupos, ¿no? Tenemos hasta 6 grupos, como pueden ver acá en la imagen, ¿no? Entonces ahí nosotros clasificamos los ganglios, ¿no? Desde el grupo 1 hasta el 6, ¿no es cierto? Esto es importante saber porque estas patologías generalmente se pueden asociar a tumoraciones a nivel ganglionar o simplemente pueden ser tumoraciones de ganglios, ¿no es cierto? Entonces, ante cualquier tumoración, primero tenemos que preguntarnos si no es un ganglio simplemente inflamado, el que tiene un ganglio crecido el paciente, o si no es un ganglio linfático, ¿no es cierto?, determinar de qué tipo de etiología estamos hablando, ¿no? Si el paciente presenta una tumoración, ¿no es cierto? Entonces, esto para que podamos recordar un poco los niveles ganglionares, ¿no es cierto?, que se asocian en grupos para su mejor estudio, ¿no? Los grupos 1 a B, como ven acá, simplemente son ganglios, ¿no?, que están en relación con la cavidad bucal, ¿no es cierto? Los grupos 2, 3 y 4 en relación a este músculo que es importante, que es el esternocleidomastoideo, ¿no es cierto? Los ganglios 4, del grupo 4, en relación a la laringe, la hipofaringe, ¿no?, y la orofaringe. Y los ganglios del grupo 5, ¿no?, se asocian a la patología de nasofaringe, tiroides y algunos melanomas, ¿no? Esto para tener en cuenta la clasificación ganglionar. Permítame un minutito. Bien, seguimos. ¿Se escucha ahí, no? ¿O se escucha bajito? Se Ahora se escucha, escucha, ¿Perdón? se ahora escucha. se escucha bien. Ya, muy bien. Entonces, parte del examen físico, les decía que hay que ver primero la simetría que presenta el paciente, dónde se encuentra la tumoración, cambios de piel, ¿no es cierto? Algo que es muy importante y son patologías muy frecuentes en cabeza y cuello, son las tumoraciones a partir de la tiroides, ¿no es cierto? Que es un capítulo especial. Ustedes saben, semiología de tiroides tiene su propia maniobra, su propia semiología, ¿no es cierto? Entonces, para poder distinguir si una tumoración
¿no? Es a partir de tiroides, generalmente se observa cuando este se desplaza con la deglución, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una tumoración a nivel de tiroides, hay que primeramente pedir al paciente que traiga la saliva para ver si este se moviliza o no. Segundo, ver la consistencia, de igual manera como cualquier otra tumoración, ¿cierto? Y también si hay signos de congestión venosa, ¿no? Cuando hablamos de tumoraciones cerca a la tiroides, ¿no? Entonces, el examen físico también incluye son las otras glándulas, ¿no? Las glándulas parótidas, las submandibular, ¿no? Habrá que hacer inspección de todas estas glándulas para ver que las tumoraciones no estén asociadas a estas, ¿no? Habrá que ver las glándulas submandibulares, ¿cierto? La parótida, ¿cierto? Hay que ver la desembocadura de la glándula parótida, que ustedes saben es a través del conducto de Stenón, ¿no? Y esto se valora a nivel del segundo molar superior. Entonces, saben ustedes que la parótida drena su líquido salival a través del conducto de Stenón, y donde lo valoramos a nivel de la mucosa del segundo molar superior, ¿cierto? Eso es importante cuando nosotros hacemos una semiología completa de lo que es cabeza y cuello, ¿no? Simplemente para recordar, ¿no? Ya cuando hacemos un examen orofaringio de la cavidad oral, veremos primero pues, la inspección, la simetría, ¿cierto? Puede ser que una tumoración que se aprecie desde la superficie pueda también ya estar comprometido, puede, dependiendo al grado de compromiso de otros órganos, también puede verse en cavidad tumoral. En ese punto será muy importante realizar también un examen de esta parte del cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos desde los labios, la mucosa bucal, los dientes, ¿no? Las encías, sabemos que hay infecciones que pueden formarse a partir de piezas dentarias cariadas, ¿no? La caries es una patología muy frecuente que puede producir también tumoraciones de tipo absceso, ¿no? ¿No? Entre otras cosas, tenemos las amígdalas, la pared posterior, ¿no? Si hay una asimetría o hay abultamientos, ¿cierto? También podemos examinar la laringe si tenemos un laringoscopio, ¿no es cierto? La epiglotis, ¿no? Si hay cambios, les decía, si hay una tumoración, si se aprecia superficialmente y este tiene compromiso ya de las estructuras más profundas, entonces habrá pues alteraciones de las cuerdas vocales, ¿cierto? Esto es importante. También debemos valorar lo que es la nasofaringe, la cavidad nasal, ¿no es cierto? El septo nasal, las coanas, ¿no? Que todo eso se puede realizar en el paciente. Hay que ver si, como les digo, la tumoración, ¿cierto? No tiene compromiso con otras cavidades, ¿no? Y también habrá que realizar, obviamente, lo que son examen de pares craneal, ¿no? Algo que es muy importante y es fundamental, ¿no? Ojo con esto, cuando tenemos tumoraciones en general, ¿no? En la cabeza y cuello, o cuando, y mucho más cuando son tumoraciones de tiroides, ¿no? Tenemos lo que es la biopsia, ¿no? Es uno de los principales exámenes de gabinete que nos ayudan a nosotros en el diagnóstico, sobre todo histológico, ¿cierto? Y una forma de biopsia es la llamada punción, ¿no? Y aspiración por aguja fina. Seguramente ya han escuchado hablar de esto, ¿no? Que es la famosa PAF, ¿no? Entonces, que consiste en realizar una aspiración con aguja fina del tumor, de la tumoración que estamos estudiando, ¿no? Para poder hacer una clasificación histológica del tipo de tumor y así tener un diagnóstico certero, ¿cierto? También nos ayuda a distinguir si el contenido o el tumor, si es sólido, si es quístico, ¿no es cierto? Entonces es fundamental realizar una biopsia cuando tenemos este tipo de patologías, ¿no? Y en realidad el que nos va a dar el diagnóstico certero e histórico va a ser una biopsia,
no estoy mencionando la papa ahora porque es muy importante, pero también puede ser otro tipo de biopsia, puede ser una biopsia abierta, una biopsia guiada por ecografía también. Entonces, fundamental en tumoraciones de cabeza y cuello es la biopsia, ¿no? Entonces, además de otros detalles que nos da el PAP, nos sirve para, como dice, ver principalmente el origen histológico, ¿no? Tiene un 90% de certeza, ¿no? Entonces, esos son los beneficios de la función o aspiración por agudo, ¿no? Ahí ven ustedes en la fotografía, ven cómo se realiza con una aguja especial, ¿no? Y luego se hace el tratamiento para hacer un corte histológico y se hace una valoración por microscopio, pues, ¿no? Y ahí se obtiene sobre todo el tipo histológico de la célula. Entre otros exámenes de gabinete, estamos hablando en general ahora de tumoraciones, ¿no? Podemos valernos de la ultrasonografía, ¿cierto? Que también nos ayuda a diferenciar si una masa es sólida, ¿no? O tiene un contenido quístico, dependiendo de la ecogenicidad que reporta el estudio, ¿cierto? La diferencia de la biopsia, que no es una prueba invasiva, ¿no es cierto? Nos ayuda a delimitar, ¿no? Si esta tumoración está encapsulada, no está delimitada o está expandida, ¿no? O compromete ya otro tipo de estructuras, ¿no? Para eso nos ayuda a ver la sonografía, ¿no es cierto? Entonces, es importante también una ecografía, entonces, cuando nosotros tenemos una tumoración. Cuando nosotros estamos pensando ya que hay invasión a otras estructuras, ¿cierto? A partir del tumor, un estudio muy fundamental que nos va a ayudar es la tomografía. La tomografía nos va a dar el detalle de las otras estructuras que están alrededor de la tumoración, ¿no es cierto? Bueno, que también nos pueden ayudar a ver si el contenido del tumor mismo, ¿no es cierto? Pero sobre todo es para ver la infiltración, ¿no? Del tumor hacia otros componentes. Ya, entre otros exámenes complementarios, tenemos la resonancia, la tomografía por emisión de positrones, ¿no? Ya son situaciones de tipos de neoplásicas, situaciones neoplásicas más avanzadas, como metástasis y todo eso, ¿no? Las angiografías también, para ver si hay compromiso vascular, ¿no? Las tumoraciones. Una radiografía de tórax nos servirá cuando estamos pensando en metástasis o en todo pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, simplemente son para complementar. Entonces, ya hablando de las patologías en sí, ¿no? Una de las principales causas de tumoraciones en cabeza y cuello son las inflamaciones, ¿no? Y una principal es la adenitis, ¿no? Que no es otra cosa más que la inflamación de los ganglios cervicales, ¿no? La adenitis cervical. La principal causa de tumoraciones en nuestro medio, ¿no? Dentro de las causas, la principal es la causa dental. Entonces tenemos que valorar pues, al paciente cómo están las piezas dentarias, ¿no? Si hay un proceso de caries ahí, ¿no? Si hay formación ya de, puede ser en muchos casos ya formación de pus, absceso. Entonces tenemos que ver, y cuando nosotros tenemos un ganglio a nivel cervical, ver si esta no es de causa dentaria, si se acompaña con una patología de tipo dentario, ¿no? Otra causa frecuente son las amigdalitis, las faringitis, ¿no es cierto? O simplemente abscesos de la piel. Bien. Entonces, el tratamiento de estas lesiones inflamatorias, de estas adenitis, estarán dirigidas pues a hacer tratamiento del origen primario, ¿no? Si esta tumoración, este absceso es por una causa dentaria, entonces obviamente que el tratamiento
esto será exéresis de la pieza dentaria o también un drenaje del mismo, ¿no? Entonces están orientadas a tratar la causa del absceso, ¿no? Si trata de abscesos subcutáneos, más superficiales, si yo furúnculos, se le puede hacer unos drenajes, ¿no? Drenajes del absceso, ¿cierto? Es muy importante tener en cuenta que estos abscesos a nivel del cuello pueden extenderse, ¿no?, hacia capas más profundas y pueden formar lo que son las fascitis, ¿no?, que son abscesos o infecciones que llegan hasta las fascias más profundas, musculares, ¿cierto? ¿Ya? Entonces es muy importante cuando nosotros tenemos cualquier tipo de absceso en el cuello, primeramente ver la etiología. Además, la etiología más frecuente en estos medios son la causa dentaria, ¿no? Pues cuando nosotros tenemos un absceso, obviamente que hay que hacer el drenaje correspondiente porque esto puede complementarse o complicarse, perdón, con fascitis, incluso pueden llegar hasta las mediastinitis, ¿no? Son muy frecuentes las mediastinitis de origen dentario. Bien, entre otras alteraciones inflamatorias de los ganglios, ¿no?, algunos pueden ser secundarios a procesos crónicos, ¿no?, como tuberculosis, ¿no? Sabemos que la tuberculosis en nuestro medio es la principal patología pulmonar crónica, ¿no? Pacientes con VIH, portadores del virus también, ¿no? Pueden producirse inflamación, pueden ser la causa de la inflamación de los ganglios. En estos casos habrá que tratar, habrá que ver primeramente, ¿no?, hacer una biopsia para ver que no haya, además de la inflamación, otra patología asociada, descartar otras patologías, y si esto se hace, pues tratar de origen primario, ¿no? Bien, ahora vamos a ir viendo algunas patologías particulares, ¿no? Una de ellas es el quiste tirogloso, ¿no?, que son igual tumoraciones que se presentan principalmente en el cuello, ¿no es cierto? Estas patologías, ¿no?, son de origen congénito, ¿no? El 70% se localizan en el cuello, ¿no? Dicen son comunes en la primera década de la vida, ¿no?, pero también pueden presentarse en la etapa adulta, ¿ya? Pueden ser generalmente solitarios, simplemente a uno, pueden tener una consistencia sólida, ¿no?, y generalmente se ubican en la línea media por debajo del hueso hioides. Esa es la ubicación característica de esa patología. Se ubica, como ven acá en la fotografía, ¿no?, vemos un paciente pediátrico, un niño, ¿no?, y vemos la tumoración que se ubica generalmente en la línea media por debajo del hueso hioides, ¿no? Entonces, esa es la característica de esa tumoración. Pueden ser pequeños o grandes, ¿no? En algunos casos puede asociarse a la presencia de fístulas también, ¿no? En cuanto a la movilidad de la tumoración, estas generalmente son móviles cuando el paciente le pide al paciente la deglución, ¿no? Hay que plantearse entre los diagnósticos diferenciales, ¿no? Adenopatías, como les dije, lo primero, cuando tenemos una tumoración en cuello, hay que ver si no es un ganglio inflamado, que es la principal patología de la alopecia, ¿cierto? Generalmente estas tumoraciones no producen ningún síntoma relevante, ¿no? Simplemente el paciente busca el tratamiento por cuestiones estéticas, ¿cierto? Entonces, como ven acá, son tumoraciones superficiales, ¿no?, que están generalmente asociadas a estructuras de piel y tejido subcutáneo, por los cuales son móviles, ¿no?, a la deglución, ¿cierto? Y
el tratamiento generalmente es más por estética. Se puede realizar un exéresis, obviamente previa biopsia, ¿no? Como les decía, todas las tumoraciones en cabeza y cuello, lo principal es realizar una biopsia. Luego, de identificar el resultado, proceder, ¿no? Ya teniendo un diagnóstico certero histológico, se hace importante. Y cuando tenemos un quiste tirogloso, ¿cierto? Con estas características, se puede realizar una exéresis total. No, simple, como les decía, y les vuelvo a repetir, simplemente por cuestiones estéticas. ¿Ya? Otro tipo de quistes, ¿no? Son los quistes branquiales. Y a diferencia de los que hemos visto anteriormente, estos se ubican en las regiones laterales del cuello, como ven en la foto. Son remanentes del aparato branquial fetal, ¿no? Se presentan por debajo, ¿no? del ángulo mandibular generalmente, o por el borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿no? O sea, la característica, entonces, la localización, ¿no? También son congénitos, ¿no? Y, como les decía, lo característico es la localización, ¿no? Porque siempre se ubican por delante del esternocleidomastoideo, ¿no? Algunos pueden tener comunicaciones fistulosas con el conducto auditivo, con las amígdalas, la bifurcación a curso plazo de la carótida, ¿no es cierto? Pero generalmente son fistulaciones o comunicaciones que no tienen mucha importancia. Entonces, por tanto, estas tumoraciones también se pueden resecar o se puede hacer tratamiento quirúrgico para extirparlos, ¿no? Y de igual forma que los que hemos visto anteriormente, que los quistes tiroglosos también son por cuestiones estéticas, más que nada en tratamiento, ¿no? Entonces, este tipo de patologías en cuanto a de origen congénito. Otra patología son los cigromas quísticos, ¿no? Como ven acá, generalmente se dan en la etapa pediátrica, ¿ya? Y estos se producen por una falla congénita, ¿no? Son brotes linfáticos primordiales, ¿no? Son a partir de la linfa, son lesiones quísticas de origen linfático generalmente, ¿no? Como ven acá, entre el 50 y el 65% se producen al nacimiento, se identifican en el nacimiento, ¿cierto? El 75% se ubica en cuello, ¿no? También puede haber en región axilar u otros lugares. Generalmente el lado izquierdo es el más afectado y el contenido, como lo dice, y es generalmente linfa, ¿cierto? Entonces, estos cigromas quísticos o masas quísticas son blandas, ¿no? Son móviles, no tienen mucha sintomatología, el tamaño puede ser variable, ¿no? Y cuando uno hace una transiluminación, se llama con una linterna, ¿no? Esto es como como un foquito, ¿no? Porque el contenido de estos es linfa, ¿no? Cuando uno hace con la prueba de la transiluminación, se llama, ¿no? Con la linterna, ¿no? Entonces puede alumbrar, digamos, ¿no? Como reflejar la luz en el quiste mismo, ¿ya? Por eso dice acá la transiluminación. También una tomografía nos ayuda, ¿no? Para determinar el compromiso de otros órganos internos, ¿no? Y el tratamiento generalmente es quirúrgico, ¿no? O se pueden usar sustancias esclerosantes para poder cerrar de a poco este quiste. ¿Ok? Bien, ahora vamos a entrar a lo que son las tumoraciones de tipo neoplásicos. ¿Ya? Pero antes que se nos corte acá el programita, voy a mandar el link para continuar. Tenemos la parte de neoplasia.
Gracias. Ya. Ok, está Ok. bien. Ya, Y ahorita les mando el link para continuar, ¿ok? Ok. Ya.